Es tu tiempo en la palabra de Dios. Dios nos ha dado mandamientos para resistir la obra del enemigo. Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Repito, Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos, resistid, y el resultado será que el enemigo huirá de nosotros. Bendecido día para todos. Esta es la palabra que tenemos para hoy, el poder que tenemos en Dios para enfrentar a nuestros enemigos. En Efesios capítulo 6, el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, vino sobre nosotros su esencia, está en nosotros su esencia, la fortaleza, está la sabiduría, está la gracia, está el poder, está la autoridad. Entonces, el Señor siempre nos ha revestido con su poder. Y entonces aquí Pablo, que es el que está escribiendo esta carta, dice que la armadura de Dios, al finalizar y concluyendo el capítulo 6, hace una comparación, quizás inspirado por la imagen del soldado romano que, vestido con su armadura, patrullaba el lugar en que Pablo estaba preso. Pablo veía la vida cristiana como una especie de combate y quería que sus lectores se prepararan para combatir con un enemigo peligroso. La única arma ofensiva que menciona es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, como vamos a ver ahora, es la palabra de Dios, y de eso hablamos ayer. Todo lo demás era usado para la defensa. Dice entonces el verso 11 de Efesios 6: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este es un verso clave. Verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros debemos identificar con qué enemigo, cuando estamos enfrentando a esos adversarios, identificar qué enemigo es el que se está enfrentando o se nos quiere enfrentar. No tenemos lucha contra la persona, contra el hombre, contra la mujer, contra la sociedad, sino es contra lo que se mueve en cada uno de ellos o hasta en nosotros mismos, porque nosotros mismos también a veces tenemos que pararnos firmes, someternos a Dios, resistir lo que se mueve dentro de nosotros que no es Dios, que no avala a Dios, y poderlo resistir, y tendrá que huir, tendrá que salir de nosotros, porque a veces con palabras, en lugares donde nos contaminamos, ¿sí? Y entonces nos hacemos presa fácil del enemigo. Hablando de la armadura de Dios, entonces los elementos, dice verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, o sea, volver a empezar y seguir firmes. Verso 14: estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ahí está, elemento número 1 de elementos que debemos tener presente, y es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Dios. Somos justificados en Dios y podemos ejercer justicia solo en el nombre del Señor Jesucristo y por el Señor Jesucristo. Verso 15 dice: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo lugar nosotros debemos ser
promotores de paz. Sé que hay circunstancias, hay cosas que a veces se nos escapan y no somos promotores de paz, pero lo que Dios quiere es que estemos revestidos para que podamos serlo. Verso 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando viene un dardo a nuestra vida, cuando el enemigo, cuando los adversarios mandan dardos contra nuestra vida, palabras, frases, nosotros debemos tener la fe, y en el nombre del Señor Jesucristo esos dardos no nos hacen daño. Verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además de eso, el recurso para los creyentes es orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que hay un mandamiento que Dios nos hace, y es: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo podemos ser fuertes? Con la armadura de Dios. Todos los días debemos decirle: Señor, me pongo la armadura tuya. Velar porque la justicia esté, la verdad, que la paz prevalezca en nuestras vidas, que el dardo con la fe del Señor Jesucristo pueda ser destruido y estar firmes. Y recuerde, cuando tenemos una dificultad con una persona, es identificar qué se mueve en la persona, qué se está moviendo en mí, que no es de Dios, y eso es lo que resistimos. Allí la armadura de Dios entonces nos habilita para tres cosas. La armadura de Dios nos habilita para poder estar firmes contra los enemigos. Número 2, nos habilita para soportar todos los ataques del enemigo. Y número 3, nos habilita para que se apague cualquier dardo que el enemigo quiera mandar. ¿Sabes? La obra del enemigo y lo que quieren hacer nuestros adversarios, ¿cómo opera? Engañando. Nos quiere engañar, nos quiere atrapar, nos quiere esclavizar, nos quiere arruinar nuestras vidas, nuestras almas, nuestras familias, pero no se lo debemos permitir. El método de un hombre para maldecir un alma, el alma, ¿cierto? Es con frases, con injurias, provocaciones, pero nosotros tenemos que estar firmes. Entonces son elementos importantes que debemos tener en cuenta en esta mañana, en este día. Cada vez que estemos firmes, somos mejores guerreros. Cada vez que estamos firmes frente a las ofensas y a circunstancias, el Señor se glorifica en nuestras vidas. Así es que este es el tema del día de hoy. Espero que sea de bendición. Síguenos en las redes, por Facebook, por Instagram, por YouTube como @tiempos de refrigerio Filadelfia. No olvides orar, adorar, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio para tu vida y para tu familia. El Señor les bendiga más y más. Conectándote con el cielo.